Máquinas industriales, electrónica industrial PLC1, el conocimiento hecho realidad. A continuación, vamos a tratar el tema del área de refrigeración industrial y la vamos a automatizar utilizando los controladores de lógica programada llamados PLC y junto con los variadores de velocidad, cómo estos dos equipos electrónicos pueden mejorar y desarrollar el automatismo de este sistema de control. A su vez daremos unas pautas de cómo este curso de electrónica industrial nos permite desarrollar muchos de los procesos de automatización. A continuación daremos pie al contenido. Hoy en la actualidad, el uso de los controladores de lógica programada, llamados PLC, es cada vez más utilizado para realizar diferentes procesos de automatismo. Uno de ellos es utilizar los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Y esto se debe a que los PLC tienen muchas de las funciones que por lo general poseen las tarjetas electrónicas típicas que están instaladas en dichas máquinas de refrigeración industrial. Es por eso que la presencia de los PLC es de gran importancia para dicho proceso de automatismo. Pero si a estos PLC le agregamos unos controladores de temperatura llamados los full gate, entonces lo que podemos lograr es facilitar la interconexión de estos equipos electrónicos, ya que el full gate, como usted lo puede ver, presenta toda una técnica de programación y depuración de tal manera que estos equipos, al estar hechos específicamente para trabajar con sensores de temperatura y sistema de refrigeración, estos dispositivos podrían utilizarse como elementos de entrada, ya que poseen relays de salida hacia los controladores de lógica programada, de tal manera que para una temperatura determinada, el relay se puede activar, el PLC recoge esta información y dependiendo de la programación que tenga el PLC, puede hacer diferentes funciones: regular el flujo, activar un motor, una lámpara, una alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Los motores scroll son motores trifásicos, muy utilizados en los sistemas de refrigeración, en los sistemas sobre todo de aire acondicionado. Estos motores tienen la característica de, al poseer una característica trifásica como elemento de maquinado, podríamos conectarlo a un variador de velocidad, ¿ok? De tal forma que este variador de velocidad, al variar su velocidad en base a la frecuencia, podríamos tener un control más fino del flujo de refrigerante que alimenta este sistema electrónico. Es por eso que nosotros proponemos como equipo de control de regulación de flujo un variador de velocidad Sinamic de 20, variador de velocidad de la marca Siemens, en el cual, mediante técnicas de programación y depuración, hacemos un control muy fino del comportamiento de este gas. Posee una técnica de programación utilizando para ello una serie de comandos y utilizando a su vez macros de conexión y macros de aplicación. Estas herramientas llamadas macros le dan una flexibilidad a este variador de velocidad para que pueda ser programado con todas las facilidades presentes y no presentar ningún grado de dificultad para dicho propósito. Su programación consiste, inicialmente, de insertar los parámetros del motor eléctrico, así como también las frecuencias máximas y mínimas que están presentes en un sistema industrial.
El circuito de instalación del variador de velocidad con el PLC se puede plantear de dos maneras diferentes. Una manera podría ser utilizar los terminales de conexión tanto del variador de velocidad como los terminales de salida del controlador de gama Siemens, así como utilizar a su vez las salidas de los delay, del full gate, para que de esta manera, mediante terminales, podamos hacer el control respectivo. La otra posibilidad es utilizar una red de comunicación. Sí, utilizar una red de comunicación de tal manera que tanto el controlador de la gama Siemens como el variador de velocidad y el full gate compartan una misma información a través de una red. Eso se debe al protocolo de comunicación Modbus que poseen cada uno de ellos. Pero ojo, los protocolos de comunicación Modbus lo poseen iguales entre ellos, pero el detalle está en que hay unas ciertas diferencias, como por ejemplo el full gate tiene el protocolo de comunicación Modbus RS485, mientras que el variador de velocidad tiene un Modbus USS y el controlador de Siemens tiene un Modbus RT1. Eso quiere decir que a pesar que los tres tengan el protocolo que es Modbus, la manera como se transmite los datos es totalmente muy diferente. El motor scroll realmente es un motocompresor. Este motor compresor, al ser controlado vía frecuencia con el variador de velocidad Sinamic V20, nos garantiza un comportamiento de gas muy diferente a los modelos clásicos y tradicionales de cómo el gas es depositado y fluido a través de la tubería utilizando la frecuencia de la red que es 60 Hz. Pero en este caso, la frecuencia estaría variando. Una variación de frecuencia tendría como garantía, estaría garantizando que el comportamiento del refrigerante sea mayor controlado, o sea, mejor regulado a través de esas tuberías. Ya no se presentaría problemas típicos que se dan en el caso a los 60 Hz. Es más todavía, un comportamiento de un fluido a una determinada frecuencia evitaría los cambios de fase que se podrían dar dentro del sistema de automatismo. Se están tocando ahora, muy en la actualidad, en el caso de los controladores de lógica programada, y esto se debe a que nuestro curso Electrónica Industrial PLC1 tiene que ir renovándose constantemente a los grandes cambios tecnológicos y a las necesidades que plantea nuestro país. Nuestro controlador de lógica programada ha evolucionado de tal manera que ahora la plataforma de programación, que puede ser el panel de operador básico, nos da una pantalla multicolor para que sea más amigable al operario y pueda comprender algunos procesos y entenderlo con mayor facilidad, sea el caso determinante. Es por eso que nuestro controlador de la gama Siemens, aparte de las comunicaciones Ethernet que posee, pantallas de multicolor conectadas a las pantallas HMI y a las pantallas Logo TD, dan un flujo mejor del comportamiento de un proceso de automatismo. Cada vez más utilizada hoy en la actualidad las pantallas HMI. En algunos casos, los sensores de temperatura, por ejemplo el LM35, nos va a permitir a nosotros medir las temperaturas en forma lineal de un determinado proceso. Para tales circunstancias, en algunos casos, hay que implementar una tarjeta electrónica que me permita condicionar dichas señales a mi controlador de lógica programada.
como usted ve en las gráficas y en las figuritas, usted observe cómo la tarjeta electrónica conectada y acomodada a nuestro PLC acondiciona el nivel de voltaje adecuado, que es de 0 a 10 voltios, a las entradas I7 y 8 o a las entradas I1 y 2. Para eso, si en algunos casos amerita la situación, se contemplaría comprar o se complementaría utilizando módulos de expansión de señales analógicas. El manejo de la parte sensórica, tanto los sensores inductivos como los sensores capacitivos, siempre está presente a nivel industrial. Muchas de las aplicaciones a nivel industrial usted va a encontrar en las plantas industriales, en algún proceso que involucre producción, elementos como los sensores que van a permitir ser los ojos, ser la vista de los controladores de lógica programada. Es por eso que los PLC deben ser programados en base al tipo y característica que poseen dichos sensores. Como hemos comentado, los sensores inductivos, capacitivos, reflex, nos permiten tener una amplia y forma general de controlar dicho proceso. Los finales de carrera me van a definir a mí los límites extremos en el cual un proceso de control, por ejemplo, un proceso de control on-off, va a realizar un determinado trayecto recorrido. Hay mucho que comentar para este caso de los finales de carrera. El programa, por ejemplo, CAD/CAM, por ejemplo, tiene librerías que nos van a permitir a nosotros relacionar elementos físicos reales con elementos de aproximación o modelos matemáticos por el cual existe una relación biunívoca con respecto a cada uno de ellos. Para el caso de las lavadoras industriales, muchos de los procesos de automatismo están presentes en ella, empezando por las bombas, por los sensores, por los motores que por lo general antiguamente eran motores tipo Dallander, motores que tenían más de 2 velocidades y se activaban desde el punto de vista eléctrico. Hoy en la actualidad son los variadores de velocidad o las tarjetas electrónicas llamadas inverter que realizan este proceso de control muy fino. Los alumnos gamorinos están preparados para poder resolver los grandes retos que se dan a nivel industrial. Es por eso que el curso de Electrónica Industrial PLC1 pertenece a un diploma de especialización de automatización, en el cual Electrónica Industrial PLC1 y las demás carreras afines dan una buena capacitación y un buen conocimiento para que el alumno gamorino se enfrente a las distintas facetas y retos que se dan en el ámbito nacional. La preparación es fundamental hoy en la actualidad para resolver problemas de índole a nivel industrial. Muy bien. El manejo de los programas CAD, programas esquemáticos, programas que nos permiten realizar entornos de simulación y programas que también nos permiten realizar procesos interactivos
hoy es muy utilizado en las plataformas de Internet y a nivel industrial, ya que nos permiten compatibilizar las comunicaciones de los PLC con los usuarios a través de las redes de comunicación. Este curso de Electrónica Industrial PLC1 va complementado con el curso de Máquinas Industriales con Variadores de Velocidad, en el cual se complementa con una muy buena cantidad de variadores de velocidad, tales como el Micromaster 440, como el Yaskawa B1000, como el ABB, como el Danfoss FC51, como el Inverter G10, como el Dynamic B20, los Delta L y los Delta E, variadores de velocidad de diferentes características índoles, presentando cada una de ellas sus particularidades que hacen sobre el variador de velocidad una herramienta potencial para arrancar un motor eléctrico y para realizar procesos de automatismo. Así que los variadores de velocidad podríamos decir que es un complemento que vendría a ser la etapa de fuerza de un sistema de control electrónico eléctrico moderno, cuyo PLC sería el que automatice y el que desarrolle el control de mando de dicho sistema. Las herramientas básicas para la programación de los PLC, por lo general, es utilizar un tipo de lógica de control, ya sea una lógica combinacional o una lógica secuencial, en el cual nosotros podemos esquematizar el tipo de control que queremos hacer. Para ello, tenemos que entender lo siguiente: la lógica combinacional se caracteriza porque solamente depende del estado lógico de las entradas, mas no depende de otro comportamiento como un lazo de realimentación, un efecto de memoria. Mientras que la lógica secuencial tiene una clasificación, en el cual puede ser una lógica secuencial asíncrona o una lógica secuencial síncrona. La lógica secuencial asíncrona se caracteriza porque solamente depende del lazo de realimentación y el efecto de memoria, mientras que la lógica secuencial sincrónica depende de los elementos externos que puedan influir en dicho sistema. La institución Benjamín Galés Mato Ladamor le brinda los conocimientos necesarios para que tú, alumno del curso de Electrónica Industrial PLC1, puedas tener todas las herramientas necesarias para el campo industrial. Agradeciendo de antemano por haberme escuchado, nos veremos en los nuevos ciclos que se inician, y tú como alumno, tu presencia será de gran importancia. Nos vemos en el nuevo ciclo. Simplemente decirle, ante todo, muchas gracias por escucharme.